Venga, va. Muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bueno, hoy tengo una invitada de lujo y es que no sé si os habéis leído mis libros o no, o mis ebooks, pero siempre hablo de una mujer que me introdujo dentro de este mundo. Yo a esta mujer la conocí en Inca, la conocí en un curso de director de tiempo libre y bueno, esta mujer cuando vino allí, bueno, a mí me cautivó, me enamoró, me transformó totalmente y hoy tengo el placer de tener aquí a Nuria Baiberdú. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a ti, Miquel. Muy Pues, bien y muy ilusionada también de tenerte aquí delante. pues para mí es todo un honor y todo un lujo porque yo me acuerdo que en el 2014 yo realmente me acuerdo que después de 2 años me puse en contacto contigo para empezar a trabajar contigo y para mí fue una transformación radical de, bueno, empecé a conocer conceptos bueno, que a día de hoy son normales, pero en el 2014 pues yo alucinaba y flipaba y cuando yo veía, cuando me contabas cosas y yo veía todo lo que veía, yo flipaba, ¿no? Así que nada, Nuria, me gustaría que nos contases un poquito sobre quién eres, de dónde vienes y por qué te introduciste en el mundo del desarrollo personal. Bueno, lo primero, como siempre, yo creo que en el mundo del desarrollo personal entramos todos aquellos que necesitamos de alguna forma hacer ese viaje, ese desarrollo. No creo que sea tanto algo que tú vas a buscar, sino es algo que como que te viene a buscar a ti, ¿no? Hay algo o alguien que de alguna manera te hace conectar y cuando tú llevas un tiempo en esa búsqueda de sentirte mejor, de ser mejor, de sentirte feliz, pues bueno, se van dando las situaciones y las circunstancias, ¿no? A mí hay una conferencia de Steve Jobs que me gusta mucho, que es de su graduación de una graduación en Stanford, y él habla de tres aspectos muy importantes en la vida, que es conectar los puntos, un poco como lo que es el concepto de muerte simbólica también, luego incluso concreta, y un poco como él toda su vida ha seguido como desde el principio, ¿no? Queriendo más, deseando más, necesitando más, ¿no? Yo podría resumir un poco mi vida así. La primera parte de la conferencia, que es Conectando Puntos, él dice, bueno, decía que conectar los puntos nunca se puede hacer hacia adelante, siempre se debe hacer hacia detrás. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en tu vida se dan circunstancias que tú en ese momento no entiendes ni comprendes, pero que cuando te dejas llevar por el corazón, que él sí sabe, porque la mente no es más racional, no puede entenderlo, te das cuenta en un momento de tu vida que todo eso era necesario. Es decir, mi vida empezó paralelamente dos caminos. Uno era bueno, lo que yo sentía, era el mundo de la política, el estudiar ciencias políticas, el mundo de la empresa, etcétera. Pero luego a la vez había otro submundo o mundo lateral, que era todo lo que tenía que ver con la cosmética, con la medicina alternativa, que de alguna forma me venía de familia, me venía incluso un poco medio impuesto. Dentro de mí había una conexión con ello, pero también había como un rechazo, ¿no? Era como algo que... Pero, curiosamente, mi etapa ahí me abrió un universo que hace 20 años era impensable, que era precisamente ese universo de las terapias alternativas, del crecimiento personal, del autoconocimiento. Entonces, bueno, pues yo fui conviviendo con esas dos líneas en mi vida, una etapa la política, una etapa esto, hasta que llegó un punto, después de una gran crisis personal, como suele suceder, que entendí que todo aquello tenía un sentido. Entonces empecé a aplicar el mundo de la empresa, del liderazgo y de la política con un poco toda esta parte alternativa, por decirlo así. Y empecé a crear mi propia manera de entender, ¿no? Mi propia manera de hacer. Empecé a ver a las personas, al líder, como me gusta a mí decir, de una manera más transpersonal, más completa, y entenderme a mí misma también de una manera más completa, ¿no? Entonces, como bien decía Steve Jobs, eso yo no lo podía calcular a primeras, pero sí después entendí que debía hacer ese camino. Después, como en tu caso llegó una persona a mi vida también, diría que fundamental, porque llegaron muchas, yo creo que hay maestros buenos y malos, y todos te enseñan lo que necesitas aprender, Vaya. pero llegó una persona que quizá me devolvió la ilusión, me centró y me enseñó algo o una enseñanza de vida que perdura hasta ahora, ¿no? Que es el liderazgo que yo transmito y enseño también, que es
una manera de vivir, una manera de entender la vida. ¿Mm? Una manera que se puede aplicar en los buenos y en los malos momentos, porque al final va a haber buenos y malos momentos, ¿no? Es que se dice el Así crecimiento es. personal es llegar, no, el crecimiento personal es vivir, atreverte a vivir, que es lo realmente importante, vivir cada día, intentando ser tu mejor versión y compartirla con el resto al final. ¿No? No sé si más o menos Me ha encantado. te ha respondido. Yo es que, claro, claro, ahora te veo aquí, pero es que yo recuerdo todos esos talleres, todas esas formaciones que hice contigo que eran brutales porque Gracias. me acuerdo de lo primero, o sea, me acuerdo de todos, pero de lo primero sobre todo, porque antes de que tú vinieras, el profesor Pascual, ya sabes de quién te hablo, Sí, nos dijo que vendía a una mujer que era muy estricta, que no nos dejaba cruzar brazos, que no nos dejaba cruzar nada, y yo me acuerdo que yo decía, bah, ¿qué nos va a enseñar, no? Y me acuerdo que cuando entraste por la puerta, bueno, yo no sé, yo me acuerdo de ver había, yo qué sé, 3 o 4 chicas llorando de que las habías empoderado, pero empoderado. Y yo me acuerdo que cuando acabó la sesión, yo es que me acerqué y te dije, ¿qué es esto que haces? O sea, esto es que me encanta, esto me moda. No sé si te acuerdas. sí, sí, estuvimos hablando, me acuerdo. Y yo te dije, yo me quiero dedicar a esto, ¿qué es esto, no? Pero claro, yo me acuerdo que después me acuerdo que yo me volví a hacer mi carrera y mis cosas y lo dejé ahí aparcado, ¿no? Pero el verte por aquí hoy para mí es todo un honor y todo un placer, ¿no? Y después de tanto tiempo sin saber de ti, que bueno, que hayan pasado muchísimos años, porque claro, del 2012 al 2014 y 2014 al 2020, que han pasado ya 5 años por encima, Sí, claro, todos nos hemos transformado y todos hemos hecho muchas cosas diferentes. Y bueno, y hace poco, si no voy mal, has escrito 3 relatos. Si no, sí. me gustaría que nos contases un poquito de qué van, que nos contases un poquito, sí, que nos contases de qué van. Pues mira, te los cuento, pero que antes quiero decirte una cosa. Para mí también es un gran honor tenerte aquí, porque al final el trabajo que hacemos no es nada si no ves que realmente las personas o aquello que tú ves en las personas se desarrolla y avanza. Si te acuerdas, yo siempre os decía, al final nosotros solo somos plantadores de semillas Sí, que alguna vez plantaron en nosotros también. Y realmente no tenéis que olvidar que los que hacéis crecer la semilla, los que la regáis, los que realmente hacéis que eso vaya adelante, sois vosotros mismos. ¿Sí? Nosotros pasamos para, como digo yo, remover los pilares, ¿sí? De aquello que de alguna manera tenéis como estructurado, ¿sí? Pero al final lo importante es que vosotros decidáis seguir ese camino, decidáis convertiros en lo que nosotros vemos, ¿sí? Y eso entonces yo está. estoy muy orgullosa porque veo que has Gracias. hecho ese proceso y la verdad que te he empezado a seguir hace un tiempo también, que lo sabes, porque me encantaba todo lo que veía. Te felicito también Gracias. por tu libro, bueno, creo que tus libros ya también. Y antes quería decirte esto, que lo sepas. ¿Mm? Muchísimas gracias. Y ya te digo, es que tú empezaste allí a removerme, yo decía, Dios, es que no sé qué pasa aquí, ¿no? Pero claro, es que luego hay muchas cosas que a lo mejor me dijiste, pero yo no era consciente. Pero ahora con el largo del tiempo, claro, así como vas hablando, pues claro, lo voy entendiendo más porque soy más consciente, pero claro, en ese momento mi nivel de conciencia es que era muy bajo, era realmente escaso. Y claro, así como me ibas hablando de espiritualidad, me ibas hablando según de qué términos, claro, yo alucinaba, yo decía, Dios, es que es verdad, pero era entre el despertar y el dormirme, ¿no? Ahora ya estoy despierto, ahora ya puedo hablar de esto con naturaleza y sé que todo pasa por algo. No sabemos Ujú. por qué, pero todo pasa por algo. Y todas esas personas que se acercan tienen un mensaje que darte. Pero claro, esto cuando se lo dices a una persona que no tiene un nivel de conciencia alto, es que, claro, choca un poco, choca bastante, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que Bueno, esto realmente empezó contigo. Yo lo tengo más claro que el agua. Y eso al final, Miquel, es el líder. El líder es aquel que tiene una visión y se arriesga sabiendo que nadie va a entenderlo. Y que cuando consiga esa visión, cuando la gente ya esté en esa visión, él está en otra nueva. Eso es el liderazgo. Entonces, poco a poco te vas a ir dando cuenta tú también que muchas cosas, incluso que siempre es ahora, aparecerán incluso en el momento que tú menos lo pienses o lo creas. Los libros, de hecho, van de eso. Van de eso. Mira, yo, sabes que tengo un hijo que está cerquita de los 18, uh-huh. que, bueno, pues yo siempre he intentado inculcarle lo que yo creía dentro del respeto, porque cada uno tiene que hacer su proceso también, pero sí que es cierto que he intentado inculcarle y que llegamos, todos llegamos a esa edad de los 16, 17, 18, que cuestionamos
Y si bien es cierto que él cuestiona, pero también aplica, yo como madre tenía como una especie de, a ver cómo decirlo, no tanto esta vez una mira al mundo, que es hacia donde siempre he mirado, sino una mira hacia esa generación, una mira hacia mi hijo, decir, si yo un día no estoy, ¿qué me gustaría que tuviera más allá de lo que yo le he intentado transmitir y vivir con él? ¿Qué me gustaría que le quedara en las manos, ¿no? Entonces dije, un manual de vida o algo como que cuando él vaya diga, bueno, lo leo, esto me suena, esta es mi madre, ¿no? O esto es esa conexión, ¿no? Sí. Pensando en él, pensando en los jóvenes, que tú sabes que ha sido siempre para mí un tema, los jóvenes y los niños, muy importante. Creo que al final es donde el mundo realmente se transforma en esa línea. Entonces decidí, en realidad, escribir uno, lo que pasa es que al final salieron tres, donde resumir un poco esos conocimientos, ¿vale? Resumir un poco en unos cuentos o relatos que sean para todos los públicos, que se pueden leer desde un cuento más o menos fácil, si papá o mamá se lo interpreta, a un relato que un adulto se pueda sentir realmente identificado y comprenda. No pretenden tanto enseñar, sino como hacerte sentir bien en tu proceso de crecimiento, ¿sí? Como recordarte las cosas y las pautas básicas y a la vez como eso, como que te sientas identificado, digas, oh, pues sí, yo paso por eso, pero tiene un final, tiene una solución. ¿Y cómo te inspiraste para escribir estos cuentos o estos relatos? Pues bueno, como tú bien sabes, estoy en una época ahora un poco loca de viajes, de decidir salir, que también era una cuenta pendiente mía en esta vida. Decidí salir creo que hace un año y medio más o menos de Mallorca a vivir una aventura siguiendo justamente a mi familia y ahí me tomé un tiempo para mí. De hecho, como iba a estar en Francia al principio y el idioma mío francés es escaso, no me permitía a lo mejor dar la formación o lo que antes hacía, pues decidí tomarme un tiempo sabático para escribir, que era una cuenta pendiente. Y estuve dándole muchas vueltas, justamente qué escribo, qué no escribo, cómo dejo ciertas cosas que se puedan transmitir. Y no acababa de llegar. Lo único que sí tenía muy claro es que tenía que escribir sobre una vida. Porque para mí el liderazgo, aunque sea un tópico, se representa en este tótem, en este animal. Y bueno, tenía el título, pero bueno, ahí con todo lo que pasó, con tanto viaje y tanta movida, pues realmente hasta que no me asenté aquí, en el País Vasco, y empecé también a vivir unas experiencias muy concretas aquí, no empecé a escribir. Mi viaje, sobre todo en Francia, fue realmente muy mágico, muy mágico. O sea, a todo tiempo la vida me hablaba con pájaros, fue realmente muy intenso. Uy. Entonces, cuando llegué aquí fue como eso, eh, me inspiró de alguna manera la tranquilidad de escribir. Empecé con el águila que no quiere aprender a volar, por utilizar este símil del águila y porque es lo que me suelo encontrar casi siempre. La gente que con todo el potencial no quiere. El miedo al cambio es más grande, el miedo a salir de la comodidad o de, no sé si de la confortabilidad, porque como bien explica el relato, al final no hay confortabilidad porque el mundo es crecimiento, es cambio, ¿no? Al final eh, nosotros mismos somos cambio, nuestras células, nunca estamos Lo nunca mismo. estamos quietos, ¿no? Entonces, al final el mundo es así también, si tú no te quieres mover, te termina empujando. Pero sí que es lo que me encuentro pues el miedo a utilizar las alas con las que venimos. Ahora hablando de esto, el otro día quedé con una compañera mía para ir a tomar algo y me dice, es que todo lo que estás haciendo es que es mucho esfuerzo. Y yo decía, uff, pero es que yo encuentro más esfuerzo estar haciendo eso que he hecho todos mis años anteriores durante toda mi vida que romper ese molde y empezar a crear esa nueva vida que quiero para mi vida. O sea, para mí es más esfuerzo estar así como estaba durante toda mi vida. O sea, es que para mí yo necesitaba volar, como bien dice tu cuento, necesitaba soltar las alas y empezar a volar. Sí, es así. Es así, es que al final pensamos que yo me encuentro con hay mucha gente que cambia y también hay mucha gente que te encuentras a lo largo de los años, amigos, que de alguna forma incluso te miran un poco con esa cierta, tú lo has hecho y yo no, ¿no? Y Mm. siempre le digo, lo único que tienes que ver en mí es que puedes hacerlo.
Es Ya, decir, lo sí. único que tienes que ver es que puedes hacerlo y el libro habla de eso, habla de eh, puedes hacerlo. Es más, no puedes hacerlo, es que has venido a hacerlo. Y lo que te crea de verdad infelicidad es no hacerlo, porque al final las alas que no vuelan duelen y pesan, ¿no? Entonces, el relato va de eso, va Qué guay. de animarse a que los cambios los controles tú, los guíes tú. Mira, ahora hablando de un ejemplo, me encuentro gente que quiere escribir un libro. Cada vez me encuentro más gente de Mallorca que quiere escribir libros y me dicen cómo lo he hecho, tal, y digo, haciéndolo. O sea, que no hay más secreto. O sea, porque parece que tienen que seguir un guión paso a paso para cómo se escribe. No, escribes un libro como tú sientas que lo tienes que hacer. El libro se escribe solo, al fin y al cabo, ¿no? Y me doy cuenta de que parece que es muy complicado, pero es que todo el mundo lo puede hacer. Te pongo el ejemplo del libro y te pongo el ejemplo de cualquier cosa. Si tú realmente sientes que eso es tu propósito o es eso que realmente quieres para tu vida, lo puedes conseguir. Simplemente tienes que dar el paso, ¿no? Tienes Es que así, desplegar tus alas y empezar a volar. es así. Yo tenía ayer una conversación con mi marido sobre el tema justamente de eso, del líder, de la visión, ¿no? Del no, Hmm. de ese no. De ese no que a algunos le corta el camino y ese no que a otros les da motivación para seguir en el camino, ¿no? Realmente casi todas las cosas que a mí me dijeron que no podía hacer son las que me han dado mayor éxito en mi vida o satisfacción personal, ¿vale? Porque las he hecho primero y segunda porque de alguna forma ha sido como un, pues sí, podía, vaya, sí podía, ¿sí? Y eso cuando miras atrás, cada vez que te vuelves a encontrar con un no, te dice, no, no, sí que puedes. Después será mejor, peor, te costará más, menos, será tu camino, igual hasta tú te has equivocado, pero sí que puedo. Y vuelvo a repetir, para mí eso es un líder. Un líder no es nada más que eso, una persona que tiene una visión y es consecuente con su visión. Y la defiende y la lucha y la camina, aun cuando sepa que quizá ni siquiera el premio, el resultado, va a ser visible, es decir, la medalla que todos esperan en este camino también. A veces no hay medallas. Ya ves. Y es que lo guay, es que yo lo veo cada día y cada vez me gusta más, es encontrarte barreras. Barreras porque esto hace que tu nivel de conciencia aumente, que tú tengas que esforzarte, ¿ya me entiendes? Uh -huh. Tengas que esforzarte para buscar nueva información para poder saltar esa barrera. Que esto es realmente ser un líder. Ser un líder es esto lo que tú dices, ¿no? Encontrarte una barrera y tener la visión de saber que la puedes superar. Y da igual si te pones una medalla o no, si tienes que estar un año a conseguirlo o no, ¿no? Pero si tienes un objetivo y quieres ir a por él, tienes que dar tu 100% para conseguirlo. Y es que esto lo tengo más claro que el agua. Exactamente. A pesar de los errores y los fracasos, que es muy importante, la gente cree que éxito es éxito. Éxito es éxito y fracaso, porque los dos van de la mano, porque te tienes o has roto muchos platos antes de fregarlos bien. Y un líder no tiene nadie que le guíe ni le marque el camino, porque de eso se trata. Liderar es ir el primero. Por lo tanto, te vas a equivocar más que nadie, te vas a frustrar más que nadie, vas a cometer más errores que nadie, pero, como tú bien dices, al final el premio es el camino. Es esas herramientas que uno va adquiriendo en el camino, ¿no? ¿Quieres que te conte una historia sobre esto? Un día iba con mi padre, nos teníamos, bueno, aquí el 12, bueno, más o menos el lunes de Pascua, es Severino, aquí en Manacor, en Severino, y normalmente pues la gente de mi pueblo, pues lo que hacemos es irnos pues de excursión por diferentes zonas de Mallorca, y me acuerdo que ese año nos fuimos mi primo, mi madre, mi padre y yo. Y me acuerdo que mi padre pues dejó el coche por el medio del campo y nos teníamos que ir a una montaña, pero él no sabía el camino. ¿Y qué hizo? Pues empezó a romper todas las matas y todo para que nosotros pudiéramos pasar, ¿no? Y en la vida es igual, ¿no? El líder es la persona que, digamos, desbroza el camino para que luego los que van detrás puedan pasar por ahí de una manera un poquito más sencilla, un poquito más fácil. Exactamente, exactamente, es eso. Es eso, y ya digo, incluso insisto mucho porque es mi nuevo gran proyecto, incluso aunque ni siquiera los que pasan por detrás se den cuenta. O sea, qué bueno. Porque a veces el mundo se mueve por grandes líderes desconocidos que han abierto muchos caminos. Ya ves. Y también yo, mi padre, la experiencia de mi padre fue que acabó escarrinchado de por todos los lados. Tenía cortes de por todos los lados. Pero bueno, si todos los líderes tienen que ser iguales, no lo sé yo si alguien quiere ser líder, ¿no? Pero bueno, es lo que tú has dicho, ¿no? Que a veces hay líderes que no sufren, digamos, rasguñadas y cosas de estas,
porque es de otra manera, es otro tipo de liderazgo. Ujú, exacto. Sí, y además, mira, eso también es un aprendizaje de esta maestra que yo he tenido la suerte de tener también en mi vida y de los últimos, además, que recuerdo que también en una excursión, fíjate, en la montaña, yo iba con ella acompañada, tenía el placer de que fuéramos juntas y bueno, en un momento dado el camino se puso bastante complicado, y digo bastante complicado, o sea, montaña alta, vasca, Te lo puedo y en imaginar. un momento dado ella me dijo, Nuria, párate, párate. Y yo le dije, no, no, yo tengo claro que tengo que pasar al otro lado, o sea, lo tengo claro y tengo que hacerlo. Y ella me dijo que no, que yo te veo abajo. Yo, te digo, yo le decía, tengo que hacerlo. Y lo hice. Y de hecho patiné, hubo un poco de todo, pero lo hice. Cuando terminé, me giré y le dije, ¿lo ves? Yo tenía que hacerlo, lo conseguí. Y aún ahí me dio otra gran lección. Me dijo, bien, ¿y qué has aprendido en este trozo de camino difícil? Y yo le dije, pues que una vez más puedo conseguir lo que me proponga, etcétera, etcétera, ¿no? Y me dijo, sí, dice, pero olvidas lo más importante. Le dije, lo más importante es, dijo, que no siempre todo hay que conseguirlo con tanto esfuerzo, ni con tanta lucha, ni con tanta pelea. Dice, a lo mejor podíamos haber encontrado otro camino. Vaya, es que es ¿Eh? así, ¿eh? Y, Entonces, y hay que encontrar el equilibrio. La clave en esta vida es el equilibrio. es el El parar, equilibrio. el escuchar, el conectarte y tomar la decisión más correcta posible, aun sabiendo que te puedes equivocar. Y ahora hablando del equilibrio, porque yo también lo tengo claro que, bueno, esto también lo deduje un poco por intuición, ¿no? Que el equilibrio estaba en todo, pero me doy cuenta de que yo, por ejemplo, antes siempre vivía en los extremos y creo que la gran mayoría de personas vive en los extremos, o la izquierda o la derecha. Bueno, ya me entiendes, ¿no? Sí, Te voy sí, a poner sí, otro ejemplo mejor. perfectamente. Viven totalmente en los extremos. ¿Cómo le dirías a alguien que vive en los extremos que intente buscar el equilibrio? ¿Cómo se lo podríamos... Mira, yo en eso también, y creo, supongo que en los cursos os lo comenté porque es algo que siempre digo. Yo creo que un líder no dice, hace y enseña con el ejemplo. Tú sabes bien que yo he estado muchos años también en política, etcétera. Nunca he entrado en una confrontación, no entro en las confrontaciones de Facebook, de WhatsApp, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final no deja de ser un reflejo de uno mismo. O sea, cuando hay un cierto ego, quiero tener razón, ¿sí? Mm. Y es un poco lo que pasa, pero cuando hay ese ego, difícilmente la persona va a entrar en razón. Entonces, si tú entras, o sea, si tú vas a su terreno, el que entonces tiene que hacerse una exploración de sí mismo, vamos a decirlo así, o una autovaloración eres tú. Yo creo que no hay que decir, creo que hay que hacer, creo que hay que hacer. Eh, Vivimos, como tú dices, en un mundo en estos momentos bastante polarizado, pero si te fijas también empieza a haber pequeños brotes de coherencia y conciencia en todo ello, ¿sí? Empieza a haber gente que antes luchaba a muerte por una idea y ahora, bueno, pues puede ver más, ¿no? Puede ver más opciones. Mira, uno de los motivos por que elegí el águila es porque tiene un símil que a mí me encanta. El águila, además de que es verdad que vuela por encima de las tormentas y que incluso le gusta la tormenta, tiene una capacidad de visión muy distinta, porque su capacidad de visión no es de tú a tú, o sea, no es así, sino es por encima de, ¿verdad? Al tener esa visión por encima de, es capaz de ver todas las opciones del problema y de la situación. ¿Vale? Nosotros vemos uno, la que tenemos enfrente, y creemos que es con esa con la que tenemos que lidiar. Pero en realidad la respuesta está en hacer lo que hace el águila, salir de la situación o del conflicto para poder ver todas las opciones, para poder incluso empatizar y hasta entender el por qué esa persona llega a esa idea o ese pensamiento, incluso a esa radicalidad en algo. ¿Sí? Yo creo que como líderes no tenemos que enseñar nada, tenemos que mostrar mucho. Y repito, no significa ser perfectos, ni no cometer errores, ni que en tu vida no haya lagunas ni zonas oscuras. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que en todo momento tú seas consciente de eso, de lo bueno y de lo malo que hay en ti, y que la versión que muestres sea la mejor que puedes mostrar. No esto lo quiero dejar claro, no un papel, ¿sí?
la mejor versión que puedes mostrar en ese momento. Y eso creo que es la manera que enseña. A los jóvenes y a los niños de hoy no les des lecciones de moralidad, no les digas que hagan esto si tú no lo haces. Dales ejemplo. Y fíjate que respetan el ejemplo. Lo que no respetan es la incongruencia. Ahí está. Al fin y al cabo también estoy de acuerdo contigo que tienes que primero convencer a tu mente y no convencer a la gente, sino hacerlo tú. Y luego desde aquí la gente se va a convencer sola si se quiere convencer. Eso. Eso lo tengo muy claro, ¿no? Y es verdad, porque yo, claro, yo te he preguntado para las personas que viven en los extremos, ¿cómo lo harías para que pudieran vivir en el equilibrio? Pues claro, tú siendo un ejemplo. Los desarmas. Mira, en el mundo de la política estamos muy acostumbrados a decir y a insultar. Es la forma de contestar, Mm. ¿sí? Yo te garantizo que cuando tú entras en eso, entras en el juego del otro, entonces nunca mandas tú. Pero cuando tú sales de eso, el que está despistado y descolocado es el otro. Y algo siempre aprende, siempre, porque no le queda otra. Es él el que tiene que venir a tu terreno para negociar, para lo que sea, ¿sí? Pues eso en la vida misma es igual, quiero decir. No sirve en nada que tú digas si no eres. La clave es ser, que mira, tiene que ver con el tercer relato que habla de eso. No es tener, es ser. Y hablando ahora del ser, hacer y tener, o de la ley del orden, que yo la conozco como ser, hacer y tener, la ley del orden, que para mí fue un cambio radical de mi vida, me gustaría que nos contaras un poquito del tercer relato, de qué habla sobre del ser. Mira, el tercer relato se llama La ardilla que nunca tenía suficiente. Y habla de dos conceptos muy para mí claves también en la vida, que es el equilibrio, justamente, y primero hay que ser y después tener, como tú bien dices. Hay algo muy importante, si tú eres, tus herramientas siempre van contigo, puedes empezar 1500 veces. Si tú tienes, cada vez que pierdes, te hundes. Esa es para mí la clave. El relato habla de eso, habla de que tú puedes acumular todo lo que quieras, pero si tú entiendes que tu poder no está en acumular semillas, sino en la capacidad de recogerlas, en que como una ardilla que eres, tienes todas esas facultades, entonces, bueno, si tu árbol se destruye, siempre podrás volver a recoger semillas. Ahora, si todo lo que tú crees que eres es ese árbol, es decir, el tener, pues después de que el árbol se destruya no te queda nada más. Ni siquiera la capacidad de rehacerte de nuevo. Mira que me acuerdo que Nuria, me hiciste una vez una pregunta en un taller que vine, que yo, claro, era cuando empezaba a estudiar INEF. Y yo me acuerdo que tú me dijiste un día, ¿y cuando acabes la carrera, qué? Y claro, yo pensé, me quedé con cara de, si no empiezo a disfrutar del camino, cuando tenga eso, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y es que es un poquito esto, ¿no? Que nos pasamos toda la vida haciendo para tener, o era un poco mi experiencia. Y claro, cuando me preguntaste eso fue como, Dios, ahí se empezó a indagar algo dentro de mí que era en plan, no estoy disfrutando del camino. Claro, porque nos enseñan, hay aquí también algo, bueno, yo suelo decirlo en los cursos mucho también, pero hay mucha diferencia entre poder y autoridad moral. Es muy diferente, ¿vale? La autoridad moral no tiene que ver con lo que tienes, tiene que ver con lo que eres. Y va contigo. Tú puedes entrar en una sala donde no te conoce nadie, pero hay algo que hace que esas personas se quieren, ¿vale? El tener el poder es otra cosa. Entonces, si tú basas tu fuerza y valga la redundancia, tu poder en lo que tienes, la vida es cíclica. La vida hoy tienes, mañana no tienes. Eso funciona así. Entonces, siempre dependerás de algo externo, no dependerás de ti mismo. ¿Eh? Y al final nos han enseñado eso. Está muy bien que hagamos carreras. Yo también pasé por esa época de acumulación de títulos y de muchas cosas. Pero eso por sí mismo no tiene ningún valor. Tiene el valor que te da el aprendizaje de ese camino. Tiene el valor que te da el que tú entiendas que, bueno, pues vale, estamos en una sociedad que te puede pedir un título, perfecto, pues lo tengo, ¿sí? Pero no vale de nada si no hay nada detrás. ¿Cuánta gente hay con titulación que no puede hacer ni una entrevista de trabajo en condiciones? Ya, pero por eso hablábamos, ¿no? De que a veces yo tenía el concepto de hacer, tener para ser, cuando la Exactamente. ecuación es ser, hacer y tener. Pero claro, esto es una persona
que vas por la calle, le hablas de esto y te va a decir, este tío está chalado, ¿no? Pero cuando empiezas a tomar conciencia de que primero tienes que descubrir quién eres y quién quieres ser, que luego haces y luego tendrás eso que quieres para tu vida, es que cambia radicalmente esa ecuación. Y a mí me cambió radicalmente, o sea, es que me la cambió radicalmente. Absolutamente. Mira, yo te cuento una anécdota que creo que la he contado en ocasiones. Mm. Cuando yo decidí, para mí esto fue una decisión en un momento dado, en el peor momento de mi vida. Decidí que quería dar formación de liderazgo y que, bueno, que quería que mi vida fuera por otros caminos. No tenía nada, venía de la ruina empresarial absoluta. No tenía, por decirlo así, ni fe en mí misma, o sea, no tenía nada, ¿sí? Y me iba a hablar con las personas, a veces hasta con el depósito de gasolina en rojo, hacer un voluntariado, ¿sí? Para poder de alguna manera expresar lo que, bueno, pues lo que quería comunicar, lo que quería sentir, ¿no? Pero sí tenía la visión, sí tenía eso de que sabía que eso tenía que ser así, que sabía que eso me iba a proporcionar otra forma de ver la vida. Y también tenía personas, como no, que iban en contra, pero también muchas que me Te apoyaban, apoyaban. por lo menos las importantes, ¿sí? Como tu familia, como esta persona que me enseñó. Entonces, realmente, si yo me hubiera centrado en el poder, jamás hubiera conseguido nada de lo que conseguí, porque era la antítesis contraria a lo que en ese momento políticamente y tal. ¿Eh? Fíjate, y eso sí lo quiero añadir. Fíjate que tenemos en España en estos momentos una situación complicada, ¿verdad? Muy, muy, bueno, no complicada, como de mucho cambio, de muchos movimientos, ¿no? Muchas veces votamos o hacemos las cosas por el traje que llevan o por la imagen que tienen, fíjate todo lo que ha pasado con los títulos, etcétera, ¿sí? Y luego nos quejamos de los políticos que tenemos. Tenemos que ver más allá en la vida en general, no hablamos de una ideología o de otra. Me refiero a la forma de ver la vida. Si queremos personas más honestas, si queremos vidas más honestas, por lo menos honesta significa que uno se sienta coherente, en coherencia con lo que está haciendo, que se sienta feliz incluso en momentos delicados y difíciles. Tenemos que ver más allá. Tenemos que ser capaces de ver más allá. No podemos ver, como he dicho antes delante, hemos de ver como las águilas, más arriba. No es un traje, no es un... Es más, es que me transmite. Es que pienso, es que siento. Da igual si siempre he pensado así. Voy a ver qué pasa si pienso así. Vamos a ver si mi vida cambia o no cambia. Como decía Einstein. Sí, y ahora hablando de Einstein, él tiene una frase que dice que hay, bueno, que para soluciones materiales que a veces no se puede solucionar, tenemos que ir a un plano de pensamiento totalmente diferente. Y claro, y por eso se lleva a la espiritualidad, ¿no? Porque es un plano de pensamiento totalmente diferente que desde ahí se pueden solucionar problemas materiales, bueno, materiales y de cualquier otro tipo, ¿no? Y para una persona que a lo mejor su nivel de conciencia es bajo y no sabe o no cree en la espiritualidad, volvemos a lo de antes. Eh, ¿Cómo se despierta esa persona para que le empiece a gustar el mundo del desarrollo personal o le empiece a gustar por el tema de la espiritualidad? Mira, esto ya es experiencia de años, Por eso te de lo momentos que pregunto. me encuentro. Yo te diría que como todos también, cuando vamos trascendiendo momentos y etapas en nuestra vida, lo tomamos todo como grandes milagros, ¿no? Quiero decir, como la espiritualidad es algo grande, lo que me ha pasado es algo grande. Yo he aprendido que al final la espiritualidad y la vida es algo cotidiano, es algo pequeño. Cuando, bueno, digo trabajaba porque ahora estoy un poco en una etapa un poco de, ¿cómo se dice esto? Para mí, de Sí, escribir, de otras cosas, pero yo siempre decía, sanas te transformas cuando dejas de tener la necesidad de contarme tus pequeños milagros, porque ya no son algo grande, sino forman parte de tu día a día. Cuando ya esos milagros no necesitas compartirlos, sino que lo que necesitas son vivirlos, entonces es que realmente estás en otro punto de vida. Ya no estás en el ego, ya no estás en otro, bueno, ego en siempre hay, abundancia, ¿no? estás, exacto, estás en otra época, ¿no? de paz y equilibrio. La espiritualidad es cotidianidad. La espiritualidad no es meditar horas, no fíjate, a veces está más sencillo, a veces estás regando los platos conectada meditando, es decir, en tiempo presente. Para mí se diría es estar en tiempo presente.
Yo considero que todos somos espirituales y que todos, no seres espirituales, que ya no sabemos qué decir espirituales, porque al final todos buscamos respuestas, ¿vale? Quizá a veces no en el lugar adecuado o no donde están las respuestas. Y mira, este es el segundo libro, precisamente, La niña que no podía dormir, habla de eso. No siempre las respuestas están donde tú las buscas, ¿vale? Todos estamos intentando de alguna forma sobrevivir en esta vida y eso al final es espiritualidad. Lo que pasa es que esa conciencia que yo entiendo, lo que me preguntas, esa conciencia, fíjate, yo que no soy muy de Biblias y tal, pues te la voy a citar de alguna manera o te la voy a traer aquí. ¿No se dice aquello de que el ladrón que se arrepiente en el último momento también entra en el cielo? ¿No es algo así? ¿No? No, no Los la dichos conozco que dicen esta. no, yo tampoco, pero los dichos culturales y tal, nos dicen que a veces entra antes un ladrón que se arrepiente en el último minuto en el cielo que alguien que reza toda la vida, ¿sí? Eso significa que todos somos espirituales, que todos podemos tener nuestro momento mágico de conexión. Lo que pasa que, una vez más, para mí, es el ejemplo. Es decir, tú vives tu vida, no le digas a alguien cómo puede perder 20 kilos, piérdelos y que te pregunte. Es un poco lo mismo. Ahí está, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces me he encontrado, pues claro, a mi alrededor personas claro, es que ahora te voy a contar una anécdota. El año pasado hicimos la Nochevieja en casa de un hombre, pues que, bueno, se falleció su mujer y de la noche para la mañana empezó pues a volverse súper espiritual, pero súper espiritual, una cosa pero brutal. Claro, había gente ahí súper escéptica, ¿no? Claro, esta gente, ¿cómo tú puedes decir que es espiritual? O sea, es algo que siempre me he preguntado. Bueno, porque al final es una cuestión de respeto contigo mismo. O sea, tú eres el que tienes que creer en tus milagros. Tú tienes que creer en las cosas que pasan en tu vida. ¿Sí? Yo te puedo garantizar que cuando tú estás en paz con lo tuyo, el conflicto no aparece. No hay nadie que te diga, eh, ¿por qué crees en esto? Mira, te voy a poner yo ahora un ejemplo, ¿vale? No es una historia mía, es una historia de una persona cercana que decidió no vacunar a su hija. Entonces decidió no vacunarla y bueno, pues empezó la batalla, ¿no? En Barcelona empezó la batalla porque, bueno, cada vez que iba un médico se encontraba con un problema, empezó en los WhatsApps de padres pues, a ver un poco como el ataque, la confrontación, etcétera, etcétera. Y llegó el momento, bueno, llegó el punto álgido en que la niña se puso enferma, la llevó al PAC y no se la quisieron atender como medida de chantaje por no estar vacunada. Entonces, en ese momento me llamó llorando, hecha polvo, no puedo más, esta sociedad, estos médicos, este tal, yo tengo derecho, etcétera. Y yo le dije, vale, digo, para y piensa. ¿De verdad tú no quieres vacunar a tu hija? ¿De verdad estás dispuesta a aceptar los retos que implica no vacunar a tu hija? ¿De verdad tu conciencia está tranquila no vacunando a tu hija por los riesgos que en un momento dado también pueda ella vivir? Entonces se paró y me dijo, pues no lo sé, creo que en este momento creo que es lo mejor, pero no lo sé. Yo le dije, todas esas voces y todos esos ataques que estás recibiendo es tu conciencia. Eres tú con tus propios miedos reflejándolos fuera. Y de alguna manera esas personas lo que están haciendo es ponerte en la tesitura de tener que plantearte si estás en coherencia con lo que estás haciendo o si tienes miedo. Entonces, bueno, me dijo, bueno, vamos a poner una denuncia, tal no sé qué, vamos a entrar. Yo le dije, bien, pero piensa en esto, por favor. Cuando volví a entrar en el PAC, y eso es así, son esos pequeños milagros, absolutamente, entró, estuvo valorando, pensó y entendió el mensaje. Cuando bueno, puso la denuncia, le dijeron, mire, le vamos a poner con una doctora que cree en la vacunación, pero es más tolerante. ¿Sí? Entonces entró, se sentó y le dijo, bueno, mira, yo sí creo en la vacunación, pero respeto y lo que voy a hacer es darte toda la información que yo tengo al respecto, tanto de un lado como del otro, para que tú te tomes un tiempo para tomar la decisión. Se acabaron los problemas. Qué bueno, ¿No? qué bueno. Y te das cuenta de esto. Es que es así. Cuando ves una persona así, que no mete el ego, sino que puede empatizar, puede entender a la otra persona y puede dar
bueno, sí, una solución o los problemas que pueda acarrear esa decisión, pues claro, tú desde aquí ya puedes tomar la decisión sabiendo los pros y los contras. Y desde ahí, pues las decisiones son muchísimo más inteligentes que solo si las tienes que tomar porque sí, ¿sabes? Por ego. Cuando las tomas por ego, la tienes liada. Si las tomas sí, sabiendo que eso puede ser beneficioso o no, pues es muchísimo mejor. Mira, al final el resumen, yo siempre os digo que yo soy la que aprendo. Cada persona que me ponen delante en la vida da igual, si ha sido en su momento en una sesión, si es en un trabajo porque me contraten o dando un curso o en el metro. En ¿Sí? cualquier lugar. En cualquier lugar, la diferencia para mí entre una persona que está en un proceso de desarrollo personal y una persona que no, o una persona líder, digamos, y una persona que no, es que no, o sea, por mucho que incluso a lo mejor tengas ese momento que te enfadas porque el de la tienda te ha contestado mal, cuidado, ¿vale? Pero después te paras en la reflexión y dices, ¿qué es lo que yo tenía que ver de esta situación? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que aprender? ¿Será que me estoy perdiendo? ¿Será que, pues eso, será que tengo miedo a la decisión que he tomado? ¿Será que...? Y eso es lo que realmente te hace evolucionar y crecer. Ese cuestionamiento, que es al final la vida, el espejo que la vida te muestra es eso. ¿Me ponen un mal jefe? Bueno, ¿puedo pasarme la vida haciéndole la cruz? ¿O puedo comprender qué hay detrás de esa experiencia? ¿Cuál es mi aprendizaje? E incluso, seguro que cuando lo aprenda, salgo antes de la empresa. ¿Sí? Eso es liderazgo. Eso es crecimiento. Y ahora hablando de la ley del espejo, yo es una ley que la aprendí contigo hace, bueno, en el 2014 creo que fue. Me gustaría que nos hablaras un poquito de la ley del espejo porque yo a veces, sí, por ejemplo, ¿cómo te lo explicaría? Hay cosas, tengo dudas y ya que yo tengo las dudas y tú la dominas y a lo mejor habrá gente que la va a aprender gracias a esto, ¿no? Y yo, por ejemplo, lo que me he dado cuenta es que cuando ves algo de alguien que no te gusta, esto lo tienes tú, ¿no? Si ¿Lo tienes tienes algo. tú o lo puedes tener tú? Quiero decir, porque muchas veces hay gente que viene y me dice, no, no, yo no soy así, yo no me comporto así. Y yo le digo, no, pero podrías llegar a comportarte así. Esa es la clave. Los enemigos, vamos a llamarlos así, que te ponen delante, Sí. siempre cumplen dos funciones. Una es tu autoconocimiento y dos, tu autosuperación. Al final yo digo enemigos grandes, porque eso implica que yo estoy en un nivel elevado. Cuanto mayor sea el enemigo, en mayor, supuestamente, mayores herramientas tienes. Por eso la vida te pone un reto más grande. ¿Vale? Enemigo puede ser persona, en cuanto a la ley del espejo, pero también puede ser situación, vamos a decirlo así. ¿Sí? Significa que más preparado estás para ello. ¿Qué es lo que tienes que hacer? No significa que tengas que dejarte pisar, no quiere decir que la otra persona tenga el derecho y la autoridad para faltarte al respeto o para invadir tu espacio personal. ¿Me explico? Significa que tú debes de ver qué es lo que resuena en ti, qué es lo que tú tienes que aprender de esa situación. Porque generalmente, además, cuando lo aprendes, ya no hay el enemigo delante. A lo mejor hay otro incluso mayor para ver si eres capaz todavía de subir un nivel más, cuidado. Pero ese no, eso es seguro, ese ya no está. Cuando has aprendido la lección, no está. Yo siempre digo que me pusieron personas delante en política muy duras, muy, muy duras, pero fue lo mejor que me pasó, porque establecieron los límites muy claros que yo quería poner en mi carrera o en mi camino, vamos a decirlo así. ¿Te he respondido? Sí, sí, sí. Es que por eso, ¿no? Porque a veces te das cuenta de que estás con una persona y claro, tiene un problema que antes tenías, pero que ahora no tienes. Y claro, yo decía, pero a ver, si la ley del espejo dice que en teoría personas, o sea, personas similares vibran, o sea, personas que viven en la misma vibración están juntas, como yo puedo tener esta persona cerca de mí, tiene ese problema, pero yo ya lo he superado, no sé cómo explicártelo. Y claro, ya a veces no Bueno, entendía. esa es la otra parte del espejo también. Sí, ¿ves? Cuando llegas a un nivel, el espejo se convierte en más cosas, eso es cierto. Pero los matices son muy, muy finos y, bueno, hay que tener un ego muy controlado para no caer en... El espejo llega a un momento que se convierte también en recordatorios, simplemente, es decir, Sí. cuidado,
¿eh? A Cuidado. veces ves personas que están en el nivel que tú estabas antes. Si te enfadas, malo. Quiere decir que aún puedes caer, ¿vale? Pero si puedes verlo desde la distancia y decir, vale, gracias, porque me estáis haciendo ver también lo que he trabajado y he evolucionado, y me quedo ahí, como decir, ahí no tengo que volver. Y a veces el espejo también ya sirve solo para reflejar a otros. Pero eso ya es otra historia. Sí, esto ya se lo tiene que trabajar la otra persona. Eso es otra Genial, historia. sí que me ha quedado claro, porque era un tema pues que, claro, yo me acuerdo que estábamos en ese taller y tú decías, tú eres espejo de ella y ella es espeja de la otra. Yo, pero claro, yo en ese momento yo no me enteraba de nada. Igual Ya. que cuando hicimos ese taller de amor, ya te lo expliqué el otro día hablando por teléfono. Sí, que era como, bueno, pero Yo no entendía nada. Claro, esto lo vas entendiendo con el tiempo, pero claro, en el principio yo es que decía, yo no entendía, no entendía nada. pero lo importante es que estabas allí, quiero decir, al final cuando tú me dices, mira, lo que tiene que llegar te llega, lo que tiene que ser oído es oído, quiero decir, a veces necesitas un tiempo para desarrollarlo, porque incluso a lo mejor si lo desarrollaras en ese momento te comería y tú mismo incluso lo apartarías, en plan, esto no es para mí, ¿sí? ¿Mm? Por eso yo también siempre os decía, bueno, quedaros con lo que os tengáis que quedar, resonar con lo que tengáis que resonar, pero no hay que forzar nada, por eso tampoco podemos forzar. Mira, las preguntas que tú antes me hacías, a ver, yo como madre a veces tengo que diferenciar la madre y lo que hago, porque inconscientemente quieres lo mejor para tus hijos y evidentemente pues le machaco, ¿no? En plan, haz esto y cuidado y esta persona ha venido a enseñarte tal, no sé qué. Pero luego en la reflexión te paras y dices, bueno, es que no puedo forzar, porque yo no sé el camino de mi hijo. Yo no sé si está preparado para esa lección. Y a veces queremos que personas, lo que vale para ti, vale para ti. Tú sé un ejemplo y el que quiere toma lo que puede tomar en ese momento. Y Así lo es. que no, a veces lo va a tomar 10 años después. Pero cuando forzamos, nos convertimos en responsables del camino del otro. Y eso sí que es duro, ¿eh? Y Claro. ahí sí que hay Eh, Es, es, muchos matices. Es muy duro, pero ahora te voy a poner otro ejemplo. Yo me acuerdo que hicimos también un taller contigo de abundancia, y claro, Sí, yo cuando veía abundancia, pues claro, yo tenía pues, yo en ese momento con el dinero lo pasaba horriblemente fatal. Y claro, cuando vi el taller de abundancia, pues claro, dijo yo, pues yo me apunto. Claro, digo, aquí nos van a enseñar a forrarnos y no sé qué. Y claro, y luego nos empezaste claro. a cambiar el concepto de abundancia, pero claro, yo es que decía, pero a ver, ¿a qué voy, no? No, Y, no, pero claro, luego con el tiempo, luego vas entendiendo esos talleres, vas entendiendo todo lo que hicimos esos días. Pero claro, en ese momento yo fue, no, claro, había muchas cosas que sí que entendí, pero había muchas cosas que luego poco a poco las vas entendiendo. Sí, claro, un jovencito de 21 o 22 años que empieza con esto, que se quiere comer el mundo y tal, pues, hombre, era otro nivel de conciencia, totalmente diferente al era- de ahora. Me voy a mover un poquito porque me está dando el sol de pleno. Sí, no, no. A ver, así mejor, un Sí, poquito mejor. muchísimo mejor. Así que tengo las... Tú tienes que estar cómoda, que es lo Sí, mira, ya importante. está así. Perfecto, pues sí. Al final es eso. Mira, yo lo que podría resumir mi vida, que es un poco lo que he resumido los tres relatos, es un poco eso. Lo primero, si tú no te mueves, la vida te mueve. Eso lo tienes que tener muy claro. El líder lo que hace es liderar, valga la redundancia, su cambio. No lo pone en manos de otros, ¿sí? O en manos de la vida, sino que lo acciona. Yo a veces digo, bueno, me veo venir, ¿no? Porque al final también desarrollamos una intuición importante y además para mí el liderazgo es intuición. Entonces dices, me veo venir la historia, me veo venir el cambio, me veo venir la torta, perfecto, vale. Hay una diferencia entre taparte y decir no y decir, venga, pues vamos, ¿sí? Eh, Después en la visión, o miramos así o miramos como el águila. Desde luego el águila nos da muchas más oportunidades. Y como el águila también, y como el surfista, o surfeamos la ola, o la ola nos engulle. No, no hay más. ¿Vale? Después, que quizá podríamos aquí hablar de, bueno, y quería también matizar que siempre hay una solución, siempre hay una oportunidad. Incluso después de la muerte dicen que hay más, ¿no? Pues hay que intentar por lo menos buscarla. ¿Sí? En el segundo podríamos hablar de las preguntas. Es un libro que habla, un relato que habla de todas las preguntas que constantemente tenemos y nos hacemos. El gran error es querer contestarlas todas. ¿Sí? No. El tiempo, las señales.
La vida es un tránsito, ¿vale? Entonces, pues cada momento te va respondiendo a algunas de esas preguntas. Las famosas señales son señales para todos, pero también tú vas generando tus propias señales. Yo antes veía una mariposa y no entendía. Sí la conectaba a una historia, pero no entendía. Ahora sé que cuando yo veo una mariposa me está hablando de tal cosa. Pero para eso ha pasado igual 30 años viendo mariposas en situaciones y circunstancias, ¿no? Claro, pero tu nivel de conciencia es totalmente elevado Bueno, y puedes leer cosas que a lo mejor hay otras personas que no pueden leer. fíjate, yo creo que simplemente he entendido que es un camino. Yo antes también quería las soluciones, y el libro de hecho habla de eso, habla un poco de mí. Quería las soluciones, quería las respuestas, quería, como dices tú, enriquecerme, quería tenerlo todo, quería el éxito, y al final entendí que el éxito y todo eso es justamente el camino, cómo transitas el camino, ¿vale? Entonces hay preguntas que serán respondidas ahora y hay otras que ni siquiera serán respondidas, pero tienes que aprender a vivir con ello. Muy bien, Nuria. Y ahora que hemos hablado ya de tus relatos y tal, ¿dónde los pueden encontrar? Bueno, ahora mismo están en Amazon, porque como tú bien dices, cuando yo decidí, pues, fue eso, quiero escribir, voy a ver, entonces lo que en ese momento me facilitaba, más también por todos estos viajes y caminos, están en Amazon, se pueden encontrar ahí, ¿vale? Que sería el águila que no quería aprender a volar, la niña que no podía dormir y la ardilla que nunca tenía suficiente. Fíjate que además los títulos están en negativo por algo, porque dicen que el universo el no lo escucha, ¿sí? Entonces el libro pretende que vayas del no al sí, Guay. ¿sí? Y se pueden encontrar en Amazon, están ahí disponibles, creo que además ahora están ya también en el .es y .com, que es para el mundo y para España, me parece. Mm, Entonces están ahí y ya digo. guay. Pues ahora luego cuando pongamos el vídeo en YouTube, pondremos en los enlaces por si la gente los quiere comprar, Gracias. pues que sepan que ahí están. Muchísimas gracias. Solo faltaría. Para mí ha sido un honor, ha sido un placer tenerte por aquí. Me encantaría poder hablar más tiempo contigo, pero tampoco quiero hacer la entrevista muy larga, porque si no luego la gente se aburre. Y nada, decirte pues que ha sido un placer tenerte por aquí, ha sido un orgullo. Muchísimas gracias por invertir tu tiempo, digamos, este tiempo conmigo y ha sido un placer. O sea, no te puedo... El y luego, placer ha sido mío y como bien hemos dicho hasta ahora, lo que está dicho es lo que tiene que estar dicho. Todo está bien, sí, el tiempo, el momento y el lugar. Yo quiero agradecerte muchísimo esta oportunidad también y el haber compartido este tiempo contigo porque me ha gustado mucho. ¿Eh? me alegro. Me ha gustado mucho. Y yo te quiero dar las gracias aquí públicamente pues, por todo lo que me has enseñado, por todo lo que me enseñaste, por meterme en este mundo que es tan bonito, que me encanta, que me apasiona y nada, que estoy súper agradecido, muy Gracias, agradecido. gracias, gracias. Pues nada, vamos a cortar la grabación